Quiero saludar a mi querido amigo Salvador Quispe, asambleísta, pero sobre todo un querido amigo. Muy buenos días, querido Salvador. Es Eduardo Mendoza Paladines. Lo saludo, amigo, querido y asambleísta, y le pregunto, vamos a comenzar por lo más fácil y luego nos vamos a ir metiendo en lo más difícil. En Pachacutic, luego del bochorno que hubo de esta gente entrando con armas, lanzas, no dejando que vote todo el mundo lo normal, cuando se suponía que era una fiesta de la democracia. ¿En qué queda lo de Pachacuti? ¿Quién es el director? ¿Quién no es? ¿Qué se ha hecho? ¿Y cuál es el camino adelante, Salvador Quispe? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Qué gusto saludarlo a De usted, igual manera, a sus colegas de I-99 y sobre todo mi saludo respetuoso para su querida audiencia. mil gracias. Tuvimos el Congreso el pasado sábado y ciertamente se esperaba que sea una linda fiesta democrática y que de allí surja el nuevo coordinador nacional, cualquiera que sea, y que esto a la vez permita seguir adelante con este deber que tenemos ante el Ecuador. Sin embargo, se presentaron estos inconvenientes, actos bastante preocupantes, hasta vergonzosos para nosotros, y todo esto alteró ese proceso electoral. Posteriormente, si bien es cierto, anunciaron resultados, pero ya se quedó todo en entredicho, y uno de los sectores, una de las listas que participaban como candidatos, la lista B, encabezada por la compañera Cecilia Velázquez, presentaron una impugnación ante el Tribunal Electoral, y tengo entendido que anoche este tribunal resolvió admitir esta impugnación, dejar sin efecto el Congreso del día sábado anterior y convocar en un plazo de 10 días para un nuevo Congreso. No conozco todavía la documentación, pero eso es lo que se nos ha informado ya por ahí alrededor de las 9 de la noche. Y bueno, espero que si eso es así, habrá que respetar obviamente la resolución de este tribunal y que se encamine. Y ojalá no tengamos nuevamente una situación parecida. Más bien hacemos una invitación a todos nuestros compañeros para que nos unamos, nos juntemos y saquemos de este evento que se viene una decisión unánime que conlleve a fortalecer la unidad tan anhelada que tenemos dentro de Pachacuti. Quizás ahí hago un ligero resumen de lo que ha pasado, mi estimado Eduardo. Salvador, enhorabuena, Salvador Quispe, lo que le estamos contando a la teleaudiencia y a la radio audiencia. Queda claro, 10 días, buena cosa. Ojalá pueda existir también una unidad. Eh, yo me doy cuenta que hay tres grupos, todos lo vimos. Ojalá que haya uno solo o dos y no tres, ¿no? Para que en unidades más, yo creo que es interesante. Pero bueno, buena cosa, de verdad me alegro mucho y vamos a estar como siempre pendientes en pro del Ecuador, porque Pachacuti es una institución, segunda fuerza electoral y tiene una tradición, una historia a través de la política nacional, pues que nace con las reivindicaciones del movimiento indígena y sus pensamientos y ha ido creciendo, creciendo. Así que está muy bien lo que usted me cuenta. Bueno, dejemos entonces ese tema y vamos a hablar un poquito de la Asamblea. Ustedes tienen dos candidatos, ¿verdad? Una candidata y un posible candidato a la presidencia de la Asamblea. Comentemos sobre el tema, Salvador, por favor. ¿Quiénes son los compañeros? Bueno, hay una propuesta de algunos compañeros que ha recaído en las personas de la compañera Sofía Sánchez, asambleísta de Pachacuti por la provincia de la Suay, también del doctor Ricardo Vanegas, asambleísta nacional. Vamos a ver qué ocurre, Eduardo. No Sí, está nada en firme todavía. Son propuestas. Ayer surgieron también otros nombres. muy bien. Entonces está como en evaluación, puesto a consideración. Ya nos tocará decidir en función de cómo se van moviendo también las fuerzas internas de la Asamblea Nacional. Lo que sí queremos nosotros
es que la Asamblea vuelva a dar un mensaje positivo y a jugar un rol, dando un liderazgo, generando un liderazgo para el Ecuador. No podemos seguir enfrascados en temas que a veces los colegas proponen que pongamos ahí como el Día Nacional del Bizcocho, cosas Totalmente así, de acuerdo. siendo importantes Imagínese. para una localidad. Totalmente. No es de trascendencia nacional. Correcto. Entonces estas cosas no pueden seguir. Tenemos que virar la página y tenemos que cumplir con ese papel de dar un liderazgo nacional, más allá incluso de aprobar las leyes, que es uno de los deberes primordiales, o la fiscalización, pero la Asamblea tiene que dar ese liderazgo y junto con las otras funciones del Estado, decirle al Ecuador cuál es el camino para el presente y el futuro, sobre todo. Entonces sí estamos sedientos de que haya un cambio al interior de la Asamblea y ojalá consigamos aquello. Interesante. Con algo rapidito para pasar a mis compañeros, Salvador, con el tema del juicio político y con la elección de autoridades, ¿usted cree que se va a dar primero el cambio, el juicio político y después el cambio de autoridades o viceversa? Es solamente una impresión de un hombre como usted, que está en la Asamblea y que tiene experiencia política. Hay incógnitas, Eduardo. La fecha del cambio de autoridades no se puede cambiar. Esa fecha es el 14 de mayo. Ni antes ni después. Tiene que ser el 14 de mayo. Así nos manda la Constitución. El cronograma del proceso del juicio político ya vemos que ha ido cambiando. Ojalá no haya mayores cambios, pero no está nada dicho. Podría ser antes del 14, podría ser después. Ahora mismo se escucha de muchos comentarios en la Comisión de Fiscalización, qué va a pasar, en qué términos va a venir ese informe. Todo esto nos tiene con las incógnitas, pero la fecha del cambio de autoridades, eso será el 14 de mayo. Salvador, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Qué gusto, Ramiro. Buenos días. Salvador, incógnitas que tengo yo. Yo tengo claro, por ejemplo, que el juicio político está más caído que firme, por una razón sencilla. Veo desgranándose a los partidos del Partido Social Cristiano, ya hay unas deserciones manifiestas y declaradas. En la izquierda democrática está dividida, no es para nadie desconocido que el mismo movimiento Pachacuti se encuentra dividido, y usted lo ha citado, que una fiesta que debe haber sido democrática, fiesta y democrática, no tuvo nada ni de fiesta ni de democrática, y están las pruebas al canto. Quiero saber si con este entorno también ha llegado un halo de reflexión al partido que usted pertenece, al movimiento que usted pertenece, que es Pachacuti, y ha repensado la posición del movimiento en relación al juicio político, o siguen en la misma línea de votar a favor de la destitución del presidente. Ramiro, esa es una decisión que adoptó el movimiento hace ya un poco más de un mes, basado en dos razones. La primera, basados en la admisibilidad otorgada por la Corte Constitucional, que dio luz verde para el juicio político por pecular. Y si bien es cierto, hay muchos criterios, mucha subjetividad en torno a las pruebas y todo esto, pero esa causal está allí. Y la otra razón del por qué el Pachacuti resolvió respaldar este juicio político es también escuchando a probablemente más del 80% del pueblo ecuatoriano, pequeños, grandes, de los campos, de las ciudades, indígenas, empresarios, todos muy preocupados por lo que pasa en el Ecuador. Entonces dijimos, vamos a tener que luchar para tener un nuevo ambiente político, y ojalá el nuevo gobierno que se instale luego de este proceso constitucional democrático sea un gobierno para empezar a orientar los quehaceres del Ecuador para el bien de todos. Entonces eso está ahí en firme, más allá de los problemas que usted, Ramiro, muy acertadamente está comentando. Es cierto, hay problemas en cada bancada, hay dificultades, hay deserciones, pero la posición
institucional de Pachacuti, eso está en firme, no ha habido de ninguna... los que quieran seguirlas, porque hay declaraciones manifiestas de miembros de su propio partido que no las van a seguir porque no encuentran los fundamentos. Yo escucho con respeto las dos motivaciones que han llevado, según usted, al movimiento a tomar la decisión, pero ninguna de esas dos motivaciones se encuadra dentro de las causales que cita la Constitución. Entonces, esto vuelve a un campo, al campo de las elecciones de la Asamblea y las autoridades de la Asamblea. Pachacuti ya tuvo su oportunidad con Guadalupe Llori y no la supieron aprovechar, salió casi a canción esto. ¿Ustedes creen que en esta oportunidad que están reclamando se sienten con la solvencia del pasado que les abra la oportunidad de volver a intentarlo cuando ya fracasaron en el primer intento, cuando se les dio la oportunidad con los votos del gobierno que hoy quieren que se termine? Yo no veo la, y perdón con todo respeto, Salvador, yo no veo que tengan por lo menos el antecedente que los lleve a querer optar por esta opción. Por favor, corríjame si me equivoco. Bueno, en gran medida puede haber razón en su comentario, mi estimado Ramiro. Puede haber razón, pero también el hecho de que, mire, creo que de alguna forma todos tenemos esta experiencia. Para llegar al éxito siempre uno tiene algunos resbalones y unas malas experiencias, pero esas malas experiencias, esos resbalones, le sirve a uno para corregir y seguir adelante y llegar al éxito. Y nosotros no podemos quedarnos, mi estimado Ramiro, no podemos quedarnos atados a los errores del pasado. Nosotros utilizaremos eso como experiencia, obviamente, para no volver a caer en esos errores, pero tenemos que seguir adelante. No hay duda. Así que más bien en ese sentido, como Pachacuti, nosotros vamos a valorar, a tomar en cuenta los problemas que hemos tenido, no solamente con la compañera Guadalupe Llori. Todo el proceso histórico del Pachacuti nos enseña muchas cosas. Hemos tenido problemas, dolores de cabeza, dificultades, errores, pero también hemos tenido aciertos y también hemos conseguido resultados positivos. Todo esto nos sirve para seguir adelante. En ese sentido, no nos vamos a quedar atados. Mi última pregunta, Salvador, para darle paso a mis compañeros. En el evento, que es lo más probable, que no encuentren los votos para censurar al presidente de la República, jugadas las cartas y siendo ustedes demócratas, porque así lo manifiestan al estar en la Asamblea Nacional, brindarán el apoyo para que el presidente pueda terminar su mandato como nos manda la Constitución, no habiendo sido ya censurado en el juicio político, teniendo toda la legitimidad que el salir indemne del juicio así lo pone sobre el tapete. ¿Será Pachacuti tan noble en manifestar? Porque así como ustedes piden que les reconozcan sus errores y pueden cambiar, el presidente creo que tiene el mismo derecho a reconocer sus errores y cambiar. El mismo derecho que ustedes reclaman lo tiene él. ¿Serían capaces de otorgar esta oportunidad también al presidente si sale indemne en el juicio político? Indudablemente, mi estimado Ramiro, todos tenemos un deber, y es el deber ante el Ecuador, no es el deber del presidente ante los asambleístas de Pachacuti o viceversa. Todos tenemos un deber ante los ecuatorianos, y no será la primera vez, mi estimado Ramiro. Nosotros, en algunas ocasiones, sí, hemos tenido que archivar algunas iniciativas legislativas que ha enviado el presidente, como esa iniciativa titulada Creando Oportunidades, que entre otras cosas decía que cuando el empleador le despide a su trabajador, el trabajador tiene que dejar pagando un salario completo para su empleador. Estas cosas no podemos nosotros apoyar, pero también en otras ocasiones. El presidente, por ejemplo, mandó hace algunos meses un proyecto de ley que apuntaba para ayudar a desarrollar todo lo que tiene que ver con la producción audio digital, para poner aranceles o bajar aranceles al momento de adquirir las tecnologías
llámese computadoras, llámese cámaras, filmadoras, etcétera, etcétera, para abaratar los costos de este tipo de producción audiovisual. Nosotros con mucho gusto apoyamos y está aprobada y está vigente la ley. Y así podemos ir señalando, en algunos casos hemos tenido que negar y en otros casos hemos apoyado. ¿De qué depende? Depende del contenido de los proyectos que nos envíe el Ejecutivo. No será ninguna novedad que Pachacuti vuelva a apoyar alguna iniciativa legislativa que mande el señor presidente de la República cuando, si es que ese proyecto va para el bien de la juventud. Qué bueno, qué bueno. Con mucho gusto. Qué bueno escuchar de usted esas declaraciones, Salvador, son saludables para la patria, y que no le vayan a dar ortigazos al diputado Vanegas sería también una buena cosa, ¿no? Jaimito Velázquez, sigue, por favor. No creo, espero que no. Pero a Jaime sí, pero a Jaime sí. ¿Qué dice Salvador? ¿Qué dijo Salvador? Repita, Salvador, ¿qué dijo? No, digo que ya depende de cada artista, ya cada casa, o los chocolates o la ortiga, ya eso pues yo... Muy bueno, por favor, Jaime. Oiga, no soy juez además, ¿no? Sí. Oiga, Salvador, si bien es cierto no hubo ortiga, pero sí hubo bastantes discusiones en el pleno ayer y sobre todo en la comisión. Cuéntanos un poquito qué sucedió. A ver, ayer lo que vimos fue por ahí algún altercado porque están los unos proponentes del juicio político pidiendo que salga el informe de mayoría, diciendo que sí procede. Hay algunos colegas asambleístas, entiendo el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, que argumentan que no hay el sustento para el juicio político, y esa es la razón de la discusión. ¿Quién es, Luisa? Bueno, yo lo que he dicho es que sería bueno que saquen el informe. La comisión por ahora me parece que debe guardar un poco de mesura porque es el momento preciso de su rol de jueces. Sí, y ahí pues siempre vale que se pongan en el zapato de los jueces. Pero bueno, así se han dado las cosas y siempre es un problema para todos porque desde afuera no se descalifica solo al que arma el bochinche, desde afuera se descalifica a todos por igual y por eso siempre pedimos a los colegas asambleístas que actuemos de la mejor manera posible. Esperemos que así sea, Salvador, porque la verdad es que se ven unas discusiones bastante complicadas y obviamente la pregunta del ciudadano es, a ver, y si no hay informe, ¿qué va a pasar? Porque si no se ponen de acuerdo en la bancada, porque el informe es contrario a lo que quieren los 4 asambleístas que hacen mayoría, ¿qué va a pasar si no hay informe? ¿Hay juicio o no hay juicio? O sea, ¿qué sucede después? Claro, si no hay informe, nos quedaremos con la bata alzada. Y no solamente los asambleístas. Si no, se quedará con los churos hechos más del 80% del pueblo ecuatoriano. Correcto. Un pueblo que busca y clama cambios. Al pueblo llano poco nada le importa el artículo 1, el 2, el 3, etcétera, etcétera. Al pueblo lo que le interesa es cómo está el ambiente para vivir el día a día. Eso es lo que clama el pueblo ecuatoriano. Y si no hay un informe que viabilice la moción de censura y destitución, sobre todo se quedará ese sabor amargo para esa población, más del 80% del pueblo ecuatoriano. Y entonces será la oportunidad, aunque dudo mucho, será la oportunidad para que el presidente de la República también tome como experiencia lo que está pasando y dé un giro de unos 180 grados para beneficiar. Ya es hora de aplicar, por ejemplo, la ley de la leche. Para dar un ejemplo, aprobamos hace más de un año y esa ley, entre otras cosas, está diciendo, páguese a los productores 47 centavitos por cada litro de leche producido, porque al consumidor nos venden en $1, en 100 centavos. De esos 100 centavos que le cobran al consumidor, páguese 47 para el productor. Pero en la práctica no pasa eso. En la práctica siguen vendiendo el litro de leche en 25 centavos. Por eso es que ya nadie quiere producir leche en los campos, porque no rinde, no es rentable. Necesitamos
de un gobierno que ordene a sus intendentes de policía, a sus instituciones, al mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería, vayan y pongan orden y hagan cumplir los precios de sustentación, no solo de la leche, del maíz, del arroz, del verde, etcétera, etcétera, para que el pueblo que produce también reciba una remuneración justa por su trabajo, por sus productos. Entonces, si es que sigue el presidente Guillermo Lasso, si es que pasan estas cosas que aquí ponemos como opciones, porque ciertamente cualquier cosa puede pasar, en este momento nada está dicho, si es que todo eso permite que el presidente de la República siga, entonces el presidente debe volver la mirada a ese más del 80% del pueblo ecuatoriano y debe dictar sus políticas en función de esa población que está desesperada en este momento, para que el pueblo ya dejemos de pensar en migrar a los Estados Unidos, porque aquí no hay condiciones de vida. ¿Y qué? Para morir en el camino, muchos de ellos. No tiene sentido. Oiga, así que todo esto está en camino. Ojalá sea para un cambio. Oiga, estoy escuchándolo con mucha atención y puedo interpretar que sus palabras son básicamente que usted apoyaría una destitución al presidente de la República. Si es que hubiesen las pruebas y toda la cosa. Es decir, usted quisiera que existiese un cambio en la presidencia. La decisión de Pachacuti es muy claro en ese sentido, ¿no? Por las razones que estoy señalando, yo dije al principio dos causales. La una basada estrictamente en la Constitución, no dicha por nosotros, dicha por la Corte Constitucional. Y la segunda, basada en el soberano, que es el pueblo ecuatoriano, más del 80% dice fuera Lasso. Nosotros no somos nadie para contradecir aquello. Entonces, encaminados en eso, tenemos una resolución de apoyar este juicio político. Pero como bien lo han dicho, ¿qué puede pasar de aquí? ¿Será que viene un informe positivo? Ya eso no está en nuestras manos. Está en las manos de la Comisión de Fiscalización. Nosotros aspiramos que venga un informe que viabilice el juicio y la moción de censura. Ojalá sea así. Pero si no es así, nos tocará respetar, guste o no, el informe que venga. Y por eso digo, está en entredicho qué va a pasar. Está bien, Salvador. Clarísimo. Enrique San Martín tiene unas preguntas para usted. Adelante, Enrique. Gracias, Jaime. ¿Cómo está, Salvador? Y saludos para el compadre, ¿ah? Muchas gracias. Saludos para el compadre, para los ahijados, para todos. Para todos. Salvador, se aprobó ayer esta ley de salud mental y paralelamente, claro, muy bueno, obviamente, porque también de esta manera, a ver, hay que destacar y no siempre lanzar dardos contra la Asamblea, porque no son todos. Y el otro tema, Salvador, creo que usted propone en estos momentos este permiso por dolor menstrual y que se incorpore en esta como reforma al Código de Trabajo. Hablemos rápidamente sobre estas dos, Salvador. Sí, es verdad. Nosotros hemos hecho una propuesta a la Asamblea Nacional de un nuevo proyecto del Código Integral del Trabajo. Y ahí se incluyen una serie de temas. Yo tengo que decir, todo eso que ahora se propone para el nuevo código, ya el Ecuador tiene como reglas. Me refiero a los tratados internacionales. 55 convenios tiene el Estado ecuatoriano con la Organización Internacional del Trabajo. Muchos de ellos ya incluyen estos temas, suscritos por el Ecuador y asumidos entonces ya como un compromiso. Lo único que estamos haciendo ahora es colocando estos temas que están en los tratados internacionales reconocidos por el Ecuador, incorporando en el Código del Trabajo. Esto es la única cuestión. Quizás es mecánica nada más, porque ya el Ecuador tiene las obligaciones de cumplir con estos temas en materia de los derechos de los jóvenes, temas que tienen que ver con las pasantías, el primer empleo, no exigir experiencia cuando un joven pide un trabajo, no poner como limitación si una mujer está embarazada, los permisos de lactancia, no poner como límites de edad para el trabajo, no poner como límites si una persona sufre de alguna enfermedad, en fin, las vacaciones, todo esto. Sin embargo, también tengo que decir, son temas
en discusión. Claro. Yo la semana pasada tuve una reunión con la Cámara Nacional de la Pequeña Empresa, con quienes hemos conversado y estamos tratando allí de llegar a los puntos de equilibrio, pero también en materia de la sindicalización, en fin, hay una serie de cosas que el código tiene que, digamos, hoy tenemos que discutir. Concluyo esta parte diciendo que no es solamente nuestro derecho de discutir estas leyes, es también el derecho de los empleadores y de los trabajadores. Por eso estamos invitando para que todos podamos discutir. Tenemos de 3 a 4 meses para discutir este tema y poder llegar a los puntos de equilibrio y tener un código de lo más viable y de lo mejor para todo el Ecuador. Concuerdo, para darle paso nuevamente a Ramiro, quien tiene una inquietud, porque en estos países de la región, estos vecinos simplemente, tal parece que están a la vanguardia en cuanto a estas reformas al Código del Trabajo. Ramiro Cepeda. Salvador, me salió la del estribo, disculpe que lo vuelva a entrevistar, pero usted dijo que hay un alto porcentaje que no quiere al presidente en sus funciones. Oiga, probablemente tenga razón, pero también un porcentaje más elevado que no lo quiere ver al señor Isa en nada, en ninguna manifestación, ni tirando piedras en Quito, ni incendiando edificios. ¿Por qué no hacen nada también dentro de sus propias filas para evitarnos a un porcentaje tan elevado como el que usted cita, de un personaje tan nefasto para el país? Bueno, yo respeto las opiniones de cada quien. Yo estoy respetando la suya con respecto al presidente. Le digo que hay un alto porcentaje que no lo quiere ver ni en pintura el señor Isa, y probablemente más elevado que el que no lo quiere ver al presidente. Yo creo que lo mejor para deshacernos de esas actitudes, venga de donde venga, lo mejor es que los ecuatorianos nos organicemos entre todos. La propuesta frente a esos problemas es que armemos, mi estimado Ramiro, y sobre todo para los amigos oyentes de I99, organicemos un gran acuerdo nacional para empujarle al Ecuador por el camino del respeto a la dignidad de todos y no tengamos que estar cayendo en estas actitudes de gobiernos prepotentes como ya los tuvimos en el pasado reciente, o que tengamos que seguir con gobiernos como el de hoy día, que se olvida de las grandes mayorías y solo se acuerda de sus amigos. No puede ser. Pero ¿de quién depende? No depende de ellos, depende de nosotros, depende del pueblo ecuatoriano. Organicémonos en una gran minga nacional, un gran acuerdo nacional, donde estemos la gente del campo, la gente de la ciudad, los indígenas, los empresarios, que estemos todos, las mujeres, los jóvenes, y orientemos al país por ese camino. Por eso dice, que será la mejor herramienta para esos problemas. Por eso dice un refrán de las abuelitas: antes de ver la viga en el ojo ajeno, veamos la paja en el ojo nuestro. Así que un poco antes de hacer la crítica hacia lo que tenemos afuera, hagamos un acto de contrición con respecto a lo que tenemos adentro. Salvador, muchas gracias por haber atendido la entrevista, haber contestado todo. Podemos no estar de acuerdo, pero respetamos el derecho a que usted lo diga en libertad. Que tenga un buen día, Salvador. Muchas gracias, Ramiro, a todos, Eduardo, muchas gracias y siempre a la orden. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y Bolo dice solo una. Descubre una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad